Cada vez que nosotros pecamos y pensamos que merecemos un castigo, entonces no estamos viendo al Dios verdadero. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En el capítulo anterior estoy hablando acerca un poco de lo que es la gracia, y en este capítulo me gustaría hablar acerca de Jesús como el justo, pero también como el justificador. Y para ello me gustaría empezar hablando acerca o preguntando mejor, ¿cuál es el pensamiento que viene a tu mente cada vez que pecas, cada vez que cometes un error, cada vez que te desvías del camino correcto? Y la respuesta es interesante porque muchas veces cuando pecamos, cuando cometemos errores, pensamos en que merecemos un castigo porque hemos pecado, porque hemos hecho lo malo. Y esta idea puede llegar a sonar lógica en nuestros pensamientos. Sin embargo, la Biblia es enfática cuando dice que los pensamientos de Dios son mejores que los de nosotros, porque Él no nos paga conforme a nuestros pensamientos, Él no obra conforme a nuestros caprichos y Él no nos castiga conforme a lo que merecemos. ¿A qué me refiero con esto? Que Jesús ya pagó el precio por nuestro pecado. Cuando nosotros pecamos y pensamos que merecemos un castigo, entonces estamos viendo a un Dios castigador y no estamos viendo a un Dios que es amor. Dice la palabra en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el versículo 17 nos continúa diciendo que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo tuviera salvación por medio de él. Y esto es importante porque nos muestra a un Dios que es amor, un Dios que está dispuesto a perdonar, un Dios que es dadivoso porque dio a su Hijo para que nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados pudiéramos conocerlo a Él. Vemos un Dios que da en gran manera, un Dios que no nos castiga, que no nos paga conforme a lo que nosotros hacemos. Y esto es importante porque Dios es un Dios justo y Dios castiga la maldad, castigó la maldad cuando Jesús estaba allí en la cruz, cuando Jesús toma el pecado de la humanidad y lo lleva en la cruz. Allí la ira de Dios Padre fue derramada sobre Jesús para que esa ira no la tuviéramos que soportar nosotros, sino que Jesús se ofreció voluntariamente para sufrir la ira de nuestros pecados. Así que es importante entender que Jesús es el justo que murió por nosotros porque Él no tenía pecado, pero nos justifica a través de su obra y que es justificador de aquellos que la aceptan. Y me gustaría que cuando tengas un tiempo, la ocasión, pudieras leer allí Isaías 52 y 53, donde nos narra muy detalladamente el sacrificio de Jesús, lo que Él tuvo que soportar allí en la cruz, cómo Él fue torturado, cómo Él fue un hombre de dolores, cómo Él soportó la cruz, cómo Él cargó nuestra enfermedad, nuestro pecado, nuestra maldad, para que pudiéramos ser libres de la condenación. Una de las cosas que hace Jesús cuando entra en nuestras vidas y lo recibimos por gracia es que Él nos perdona y nos hace libres del pecado en tres aspectos fundamentales. Nos hace libres del pecado, de la condenación del pecado y libres de pecar de nuevo, que es un tema que voy a abarcar en otro video, pero me gustaría que pudieras tener esto en cuenta. Cada vez que nosotros pecamos y pensamos que merecemos un castigo, entonces no estamos viendo al Dios verdadero, porque el Dios verdadero, el que nos ama, dio a su Hijo para pagar por nuestros pecados y que nosotros pudiéramos estar en una relación permanente con Él. Así que te invito a reflexionar de esta pequeña enseñanza, de esta pequeña reflexión, para que puedas ver a un Dios amoroso y que tu relación con Dios se fortalezca día tras día a través de su amor en nosotros. Bendiciones y un abrazo.